Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este programa de la editorial Voces de la Cooperativa de Santa Rosa. Ustedes saben, este es un programa dedicado al arte y a la cultura, donde tratamos de mantener diálogos con los distintos referentes de la cultura y el arte en nuestra provincia. Y hoy nos acompaña el señor Mario Figueroa. Mario, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Buenas noches, bueno, Alberto. Era una deuda, de modo que hay que agradecerla. Mario, es interesante, ¿no? Recién cuando estábamos ingresando al programa, para la cuestión formal del programa, tuvimos que poner tu nombre y tu ocupación. Y vos elegiste sencillamente la palabra músico. Esa es la palabra que vos sentís que te define. Creo que sí, porque hago dentro de esa multiplicidad que encierra ese rótulo, por decirlo de alguna manera, creo que cubre las distintas facetas de lo que he hecho a lo largo de mi historia. ¿Y toda tu vida has estado dedicado a la música? Prácticamente, sí. Sí. ¿Has tenido algún interregno de trabajar en alguna otra cosa? He hecho algunas otras cosas cuando estaba formándome como músico, digamos, pero estrictamente para subsistir. En nuestra generación, porque tenemos la misma juventud, vos y yo, nuestros padres solían decir que la música era un lindo hobby, pero que no era una actividad con la que uno pudiera ganarse la vida, o no dignamente. Vos sos una prueba viviente de que nuestros viejos estaban equivocados, ¿verdad? Ese concepto hasta no hace muchos años estaba reinante en la sociedad. Afortunadamente, en este último tiempo se considera al trabajo de artista, de músico, de laburante de la cultura, como una opción laboral. Alguna vez hablando con un sociólogo, hace ya 20 años, me decía, ¿y vos qué sos? Le digo, músico, director de coro, arreglador. Y se quedó mirándome. Me dice, mira vos, si alguien me hubiera dicho que estaba en una variable de una estadística o en una encuesta de trabajo, ese rótulo no lo hubiera creído nunca. Un sociólogo me lo dijo. Así que va a tener que revisar sus planillas. Sí, creo que en ese momento el tipo fue como que se readecuó un poco a los tiempos. ¿Estoy errado o el otro día leí que vos o participaste o fuiste protagonista directo de la grabación de 8 discos? ¿Es así? 8 discos, sí. A ver, contanos. 8 discos grabados aquí en La Pampa. En La Pampa. Grabados en La Pampa con coros o con grupos pampeanos, con grupos instrumentales pampeanos, con coros. La mayoría de ellos, casi en su totalidad, producción de música pampeana, de música de autores pampeanos. 8 en total y un DVD que estamos a la dulce espera de que se edite, con la obra sinfónico coral que compuse que arreglé para los 200 años de la Revolución de Mayo. Nosotros estamos haciendo esto porque queremos poner sobre la mesa las cosas que son silenciadas o que son ignoradas. ¿Por qué no me hablas de cada uno de esos 8 discos en la medida en que sean relevantes para vos o que puedas hacernos algún comentario al respecto? El primer disco fue un disco de música para niños de autores pampeanos, que fue el primer disco editado como tal en el año 98, con el grupo que en aquel momento me contenía musicalmente, que era La Mestura, y un coro de niños que dirigía en ese momento. ¿Grupo en que estaba Camilo en aquel momento? No, al principio en ese momento estábamos Muchi Jerez, Sergio Bongiovanni y Jorge Ludueña. El grupo inició allá por el año 91-92 con Muchi y Jorgito, al que todos lo conocíamos como El Porteño, que ahora está viviendo en México, que era el recitante, y Patricia Revesado, que era la encargada de hacer las esculturas. Tratábamos de hacer espectáculos en cierta manera, por llamarlo, multimedia, o sea, había variedad de lenguajes artísticos sobre el escenario. Y Muchi y yo nos encargábamos de la parte instrumental, en aquel momento con toda una parafernalia en torno a los sequencers y toda una búsqueda
Los con toda una búsqueda, sintetizadores, sí. sintes, baterías electrónicas, sequencers de guitarra, sintetizadores de guitarra, toda una parafernalia que a veces nos desbordaba un poco, ¿no? Pero era toda una búsqueda que teníamos en aquel momento, año 92, 93, ya las postrimerías de Coarte. Sí. Esa sensación de que el instrumento te está tocando a vos y no al revés como debería ser. De todas maneras, yo en aquel momento estudié eso me sirvió para estudiar mucho y para aprender mucho. Estudié mucho de lo que era ritmos, armonías y demás. Eso fue, en ese momento hice una recopilación de obras para niños de autores pampeanos y las transcribí con material con el cual di varios cursos y después terminó siendo el germen de la grabación del primer disco de La Mestura, que fue La Mestura con los chicos en el año 98. El primer disco íntegro de música para niños de autores pampeanos, si bien hubo grabaciones en el sello Calandria a cargo de Negrita Alvarado, Raúl Santa Juliana, el grupo Alpatacal, interpretando música para niños de autores pampeanos. El primer disco como tal fue en el año 98, el de La Mestura. Nos quedan 7. No, no sé si me voy a acordar de todo. No importa. Te digo la palabra. Pero ese por lo visto es un disco importante para vos. Sí, para mí sí es un disco importante, como el que lo sigue. En el año 2001 salió 2000 razones para seguir cantando. Fue una movida armada para el año 2000, también era un mega espectáculo porque eran más de 100 personas cantando, una banda compuesta por 7 músicos, que la base era La Mestura, con otros músicos que se sumaban, y el querido Chango Cuco diciendo los textos, toda una producción integral que hicimos justamente por el año 2000. Ese espectáculo se hizo varias veces, grabamos un disco y también se filmó el espectáculo completo en el Teatro Español, una de las tantas veces que lo hicimos, y se pasó en directo por Canal 3, también está el video integral de eso, ¿no? Antes que sigamos, ¿estos discos siguen estando disponibles? Algunos están agotados, algunos, sí, por ejemplo La Mestura con los chicos está agotado porque no hubo una demanda grande de ese material. Pero el lugar para conseguir estos discos en general es allí Arte Propio. Arte ¿verdad? Propio. Mucha gente ignora eso, digamos. Que Arte propio o Master Disquerías. O Master, sí, el de vídeo. Obvio. Sí. Mucha gente ignora que existe, digamos, este reservorio de arte pampeano que está allí en Arte Propio y que es accesible, ¿no? Sí. Está al alcance de todos. Bueno, y tenemos una lista de discos todavía que recorrer. Después, en el año 2002, en plena crisis económica de Argentina, cuando el país estaba en llamas, se caía a pedazos, nosotros estábamos grabando. Juntamos a 3 coros de niños en el Club Unión de Miguel Riglos y en una tarde de grabación hicimos Cantares del Mito Americano, una obra integral de Patricio Mans y Horacio Salinas, que la había traído de Chile yo cuando fuimos con mi coro de niños a Viña del Mar a cantar, que ahí los chicos cantaron justamente con Inti Illimani, estrenaron esa obra. Sí. No sé si te parece bien así o querés, no sé, ¿con quién querés? ¿Con el Cronos Quartet querés cantar? Fue un placer muy grande realmente. Y tenía las partituras y hablé con Horacio Salinas y le pregunté si la podía cantar, me dice, y si la podía grabar y trabajar la obra aquí en Argentina. Me dijo, pero por supuesto. Y tomó lo recuerdo, lo tengo en casa como uno de los recuerdos más queridos, tomó la partitura, el libro con las partituras, no solo me lo dedicó, sino que me dio una autorización implícita con su firma para que la lleve adelante, ¿no? a la obra. Y esa fue la obra que grabamos, Cantares del Mito Americano. Eso fue año 2002. Y a partir de eso, en general, han sido obras corales las que grabaste. Después vino Trigo y Discordia, en la obra sobre la masacre de Jacinto Arauz, una obra que compusimos con Guillermo Hersel, también con el Coral Guatraché y el grupo La Mestura. Después vino el Coral de la Memoria, para los 100 años de Guatraché, una obra que hicimos con Guillermo Hersel, con Pancho Tendiglia.
también con coral guatraché y músicos guatrachenses. Al medio hubo 2 discos de un coro de adultos mayores que dirigía yo por aquel entonces, el coro Ayuntún. Al principio de todo, o en ese momento, se reeditó, o se editó finalmente un máster que habíamos hecho de una manera así muy artesanal con el grupo Alpatacal. Y cuando yo lo integraba en Coarte, allá por el año... Es muy anterior, eso es. Sí, eso es del año 90. Sí, 90, por ahí. Uh-huh. Y Editorial Voces justamente toma la posta y edita el disco con esas grabaciones que fueron hechas de una manera muy artesanal. Y antes me olvidé también... Alpatacal, digámoslo así, ¿quiénes integraban el grupo? En el momento en que integré la agrupación estábamos Tito Morales, Roberto Giacomuzzi, Lalo Molina, Tucho Rodríguez y mi maestro Paulino Ortellado, con quien tuve el honor de tener un dúo de guitarras durante 2 años y medio. Uno mira esos nombres hoy y dice, es Emerson, Lake and Palmer, estaban del folclore pampeano, increíble, ¿no? Todos juntos en un grupo. Increíble, sí, increíble. Sí. Y yo tuve la suerte de que me propusieran de integrarme, tenía 25 años en esa época. 26 años. Era el nene. Era el nene del grupo y tuve la suerte de que Paulino, con esa generosidad que lo caracterizó toda la vida, me propusiera hacer un dúo de guitarra. Y tuvimos 2 años y medio, casi 3 años tocando juntos. Yo había reservado esa pregunta para el segundo bloque, pero por favor háblanos de tu experiencia con Paulino, a quien también hemos tenido el placer de editar acá en Editorial Voces, y yo creo que es una de las mejores ediciones que se han hecho. Uno de los más justos homenajes, creo, para Paulino. Paulino fue muy significativo en mi vida, primero afectivamente. Primero fue un gran amigo para mí. Fue un tipo que estuvo a mi lado y que me ayudó en momentos muy complejos de mi vida. Él estuvo conmigo apoyándome, él y toda su familia, pero fundamentalmente él, ¿no? O sea que te hablo primero desde el afecto y después desde lo musical. Él se enorgullecía presentándome a la gente como el profesor de guitarra, que era yo. Yo tenía el título de profesor de guitarra, pero era un papelito, claro, al lado de él, pero era un monstruo. Pero era autodidacta. Él era un monstruo que era autodidacta y él creía, siempre creyó, y se lo hicieron creer muchas veces, mucho tiempo, que el hecho de ser autodidacta era una especie de ninguneo, sí. Hasta que viene Juan Falú y lo rescata de en medio de esa pobreza de cierto grupo intelectual hoy de santarroceño, y lo descubre a Paulino. En realidad yo ya lo había descubierto, había aprendido de él todo lo que se puede aprender de un guitarrista empírico y de un guitarrista que realmente era la tierra misma tocando, ¿no? ¿Me permitís, Mario? Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos hablando de Paulino, si te parece bien. Sí.